Ok, nos encontramos en esta semana con información ya no de la circunferencia, sino que nos vamos a dedicar a los polígonos regulares. Son figuritas especiales, ¿verdad? Simétricas, muy bonitas, muy eh, utilizadas en algún momento, en algunas partes que ya vemos o que ya reconoceremos, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues bueno, también nos interesan estudiar. Básicamente lo que intentaremos encontrar son áreas y perímetros y algunas figuras donde en algún momento una de sus zonas, una de sus partes, se convierta en un polígono regular. Entonces, ese es el principio. Pero para llegar hasta ese objetivo, nosotros tenemos que pasar por otras informaciones. Primero, tenemos que conocer a esos polígonos para luego ya poder buscar su área y su perímetro. Los conceptos de área y perímetro los vamos a seguir usando no solo aquí, sino en otras figuras, entonces también van a ser recurrentes. Ok, vamos a hablar de un polígono regular. ¿Quién? La definición tan bonita que viene acá, en grande para que nadie me diga que no la ve. ¿Qué es un polígono regular? Un polígono regular se trata de una de sus lados. Está bien, estamos Perdón, profe, es que se me metió otro sonido aquí. con el poder de Grayskull, estábamos ahí. Voy a callarme yo también porque a veces esto hace mucho. Y dale usted sin miedo. Voy de nuevo. Un polígono regular de n lados es una figura plana formada por n segmentos que se intersectan 2 a 2, formando una figura con n vértices, n ángulos iguales y n lados iguales. La figura siguiente muestra tres polígonos regulares, un pentágono, un hexágono y un octágono. Perfecto, muchísimas gracias. Vean que ya nos empezaron a dar nombres, ¿verdad? Ya nos empezaron a dar nombres. Yo creo que de alguna manera nosotros algo podemos captar o algo podemos saber relacionar un poquito con esos prefijos que tienen ahí el, el- el nombre de cada polígono, ¿verdad? Sin querer queriendo, creo que son eh, nombres o conceptos que más o menos conocemos. Bueno, entonces retomando, ¿ok? Estamos hablando de figuras planas, es decir, en el papel, no es en 3D, en un principio es el papel. Muy bien. Tiene n segmentos, o sea, n lados que se intersecan y forman una figura que tiene n vértices, n ángulos, n lados, o sea que la n significa que es el mismo número. Un pentágono, contemos los lados. Uno, 2, 3, 4 y 5. Un pentágono tiene 5 lados, tal como los acabamos de contar, 5 ángulos internos, tal como los acabamos de contar, 5 vértices, que son estas esquinitas, tal como las acabamos de contar. Si yo trazo una línea hasta el centro, tiene 5 radios, tal como acabamos de contar los lados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso produce 5 ángulos centrales. Ven, entonces al final de cuentas, el número 5 del prefijo penta se utilizó en absolutamente todo. Se utilizó en la cantidad de lados, en la cantidad de... em, ajá, en la cantidad de lados, en la cantidad de vértices, en la cantidad de ángulos, en absolutamente todo. Entonces ahí resulta que si yo me pongo a ver en el hexágono, el hexa significa 6. ¿Cuántos lados tendrá? Pues 6. ¿Cuántos ángulos tendrá? Pues 6. ¿Cuántos vértices tendrá? Pues 6. Ven, entonces básicamente con solo eso ya reconozco casi todo lo que la figura ofrece. Con solo el nombre puedo darme cuenta básicamente de ese montón de detalles. ¿Ok? Son figurillas que en algún momento pudiera ser que hayamos visto. Por ejemplo, un octágono es la forma que se utiliza para eh, crear las señales de algo. Los hexágonos son muy bonitos, son figuras muy parejitas, muy bonitas. En algunos pisos se utiliza, en arquitectura, en algunos momentos, diseños. eh, entonces, son cositas, ¿verdad? Son figurillas que de alguna manera son utilizadas. Puede ser una mesa, puede ser, qué sé yo.
una ventana incluso. Hay un montón de circunstancias donde cabrían estas figuritas. Se llaman regulares justamente porque cumplen con el detalle de que todos miden lo mismo. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Digo todos miden lo mismo porque si hablo de los lados, todos los lados miden lo mismo. Si hablo de los ángulos interiores o internos, todos los ángulos internos miden lo mismo. Si hablo de los radios, todos los radios miden lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces todas sus partes miden lo mismo. Ese es el gran detalle con los polígonos regulares. El concepto de regular lo que me dice es que la medición es igual para todos. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok, genial, que nadie se oponga. Y aquí las partes más importantes o las que más vamos a reconocer o estudiar, no sé por qué está tan rayado esto, las que más vamos a reconocer o estudiar de los polígonos regulares. Algunos de ellas ya tienen hasta fórmulas, entonces va a ser importante. Ojo, la parte de polígonos es un tema, se puede decir, muy teórico, ¿verdad? Que tiene mucha fórmula, mucha información que se desprende de alguna manera de forma mecánica. Siempre tienen como que un comportamiento casi predecible, hay ciertos números que ya sabemos que van a dar, etcétera, etcétera. Entonces es importante también tratar de familiarizarse con esos datos y que hacer que los procesos se vuelvan algo un poquito mecánico, algo más de memoria. Vamos a ver, satanizamos en matemática mucho la memoria, ¿verdad? La ponemos como algo malísimo, con las tendencias que hay de que la persona tiene que pensar y no solo memorizar. También olvidamos que la memoria tiene, ¿verdad? Nos da bastantes cosas, nos ayuda mucho, sí, es muy útil. Entonces tampoco vamos a decir que es malo memorizar, ¿verdad? Para que en algún momento lo tengan claro. Es posible que si ocupamos fórmulas acá, las fórmulas aparezcan en el examen, en la lista de fórmulas que nos dan en el examen, pero también conforme nosotros vayamos empleando esas fórmulas, así también vamos a ir eh, reconociéndolas y casi grabándolas, casi memorizándolas. Bueno, después de toda esa charla casi, vamos a reconocer ahora sí una por una las partes del polígono. Los lados de un polígono, ¿verdad? Los lados de cualquier figura son los segmentos que están afuera. Son los que van aquí afuera, por ejemplo en este que está acá abajo. Vamos a repintar esos lados un poquito fuerte con un color rojo. Este que está acá atrás es un lado, por ejemplo. Ese que sigue para allá es otro lado. Son segmentos, ¿verdad? Son líneas que inician y terminan. Entonces son segmentos. Una línea como tal no tiene ni principio ni fin. Pero estas, como si tienen principio y fin, más que líneas son segmentos. Muy bien. Todos y cada uno de esos lados miden lo mismo. O sea que si este que estoy repintando en este momento mide 6, cualquiera de los demás también mide 6. Si mide 20, los demás miden 20. ¿Tienen que medir exactamente 6? ¿Tienen que medir exactamente 20? No, el número que sea, pero el mismo para todos. Muy bien, ese es el lado, ¿verdad? Yo pensaría que es un concepto muy lógico, así que no hay problema. En fórmulas o en algún momento la letra L es la que vamos a usar. A veces cuando nos toca escribirla aquí a pie, la L la escribimos de esta manera, porque si la ponemos así, va a aparecer un 1. Y cuando aparece un 1, a veces lo llevamos a las operaciones y lo usamos como 1 y es un problema. Entonces en muchos momentos ustedes van a ver la L en imprenta, perdón, en manuscrita, este, para evitar, ¿verdad? Eh, que haya alguna confusión con el valor numérico. Vamos a hablar del centro de un polígono regular. El centro es el ombligo y es como si nosotros tuviéramos un círculo acá y donde está ubicado el centro del círculo, ahí mismo queda ubicado el centro del hexágono, del polígono, perdón. Entonces, si usted tuviera un círculo, no importa si es un círculo que va por dentro o si es un círculo que va por fuera, no importa. En todo momento, el valor central, el valor que queda aquí, como los círculos que estudiamos en estos días, ese valor es el que se va a denominar centro. Es un puntito allá, que por supuesto tiene que quedar en el interior. Ok. Entonces estamos claros que tiene un centro.
En este ejemplo, con la letra O es donde se representa. Dice después el radio de un polígono regular. El radio de un polígono regular, básicamente, vuelvo a lo mismo, al concepto del círculo. ¿Cuál es el radio de un círculo? Es cuando yo trazo una línea que va del centro a un borde. Ok, entonces yo voy a trazar una línea que vaya del centro, pero más que un borde, va a ir a un vértice, a una esquinita. Entonces el radio va del centro a un borde, a una esquina. Ese es el radio. Todos los radios que yo trace van a tener el mismo tamaño. Cualquiera de esos radios mide lo mismo. ¿Okay? Vean que estoy trazando muchos radios. Al final de cuentas, cuando nosotros vayamos a revisar algo, solo nos va a importar alguno de los radios. Entonces utilizaremos el que más nos convenga, ¿verdad? Que sea más fácil de ubicar para la información que tengamos. Entonces ahí está el radio. Genial. Después viene un concepto que no es tan popular o no es tan conocido en su momento, como el apotema. ¿Ok? El apotema de un polígono regular es básicamente la línea que sale del centro hasta la mitad de un lado. Cada de forma perpendicular, forma un ángulo de 90. Entonces yo salgo de ese centro, tiro esa línea, ahí hay un apotema. Que no me gustó esa, la voy a tirar para acá arriba. Bueno, acá, a la mitad del lado. A lo mejor lo voy a tirar para este que está a la derecha, abajo. Acá, a la mitad del lado. Entonces el apotema va básicamente a partir en dos a cada uno de los lados de ese polígono. Eso es todo. Donde él caiga, donde él inmediatamente partió la mitad de los dos lados. Partió la mitad del lado, perdón, y genera dos mitades de ese mismo lado. Cualquiera de esos puede ser el apotema. ¿Cómo lo uso? A conveniencia, de acuerdo a donde esté, a lo que esté revisando. Listo. Y nos queda otro concepto que es importante, que es el ángulo central. El ángulo central es el ángulo que se forma en medio de dos radios consecutivos, dos radios seguidos. ¿Ok? Entonces vuelvo a tirar los radios que ya habíamos trazado antes. Ya había trazado aquí el radio que está a la izquierda, voy a trazar un radio a la derecha. Estos son dos radios consecutivos, son dos radios seguidos. No vale, por ejemplo, decir este radio y este otro. El ángulo que está en medio es un ángulo central. No, sería mentira. Este no es un ángulo central. Este sí. O este. Son radios seguidos. Si los radios están separados, si no hay, por ejemplo, aquí cabría un radio en medio. Entonces, por eso es que este no cuenta como ángulo central. Tienen que no estar seguidos. ¿Ok? Entonces ahí estamos, no pasó nada. Ahí estamos, súper bien con eso. El ángulo central y todos los ángulos que vamos a estudiar se pueden calcular incluso sin hacer el dibujo, sin hacer la medición. ¿Por qué? Porque esos ángulos ya están predeterminados por el espacio que queda entre los dos radios. Eso es básicamente porque como todos los lados miden lo mismo, entonces yo no voy a sufrir. ¿Qué voy a hacer yo? Simplemente voy a tomar la fórmula y de acuerdo a la fórmula voy a poder encontrar el valor de un ángulo central. Su fórmula es 360 grados dividido entre n. Entonces es tan fácil como contar cuántos lados tiene la figura o sacarla del nombre, ponerle un valor a n y hacer esa división. Entonces si n vale 8 porque tengo un octágono, entonces yo voy a meter 360 y lo voy a dividir entre 8, para eso está la cálculo, y ella me dice que esto da 45. Entonces, así de fácil yo hago el cálculo de un ángulo central. Permiso, una pregunta. Claro, El día del examen no se puede usar calculadora. por supuesto. Y tienen como un tipo de calculadora, puede ser cualquiera. Científica cualquiera, mientras no sea de las que grafican. Pero esas generalmente son muy caras, entonces no es como que todo el mundo las tenga. Y sí, de los demás modelos no hay ningún inconveniente. Ok, profe, una pregunta. En el caso mío, por decir, yo llevo 3 materias y los 3 exámenes son seguidos. ¿Qué pasa si yo me atraso en un examen? No, los exámenes tienen un tiempo específico y digamos, vamos a ver, matemáticas que es el primero, se hace de 8 a 9 y media, ese es el horario de matemática.
Digamos que las personas que tienen alguna ecuación de tiempo tienen un plazo mayor, lo resuelven de 8 a 10. Ese es el tiempo que tienen. A las 10:30 sigue el otro examen. Entonces, cuando el examen cuando va a empezar el siguiente examen, ya el anterior tiene que haber finalizado. Entonces, si usted se atrasa, no la va a afectar en el examen que sigue. Lo más que puede pasar es que no le da tiempo de ir a comerse algo, de ir al baño, de tomar aire, pero básicamente sí le da chance unos 10, 15 minutos mínimo para para buscar su aula y entrar al otro examen. Siempre va a tener ese chance. Bueno, profe, gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a los conceptos que acabo de decir? Buenísimo, ¿verdad? Por ahora es teoría. Ajá. El ángulo central siempre va a ser el que esté en el puro centro, Sí, de ahí el que el siempre nombre, pegue ¿verdad? con el centro. Eso, de ahí el nombre, por eso es central. Insisto, puede ser cualquiera de estos, ¿verdad? Usted puede trazar ahí y seguir trazando y cualquiera de esos 6 en este caso por ser un hexágono. Si hubiera sido un octágono va a tener 8, pero todos, cualquiera de ellos miden lo mismo. Por eso el Siempre y cuando sean calcular, consecutivos, ¿no? yo agarro los 360 grados que tiene un círculo y lo divido en partes iguales. Por eso es tan fácil calcular. Por eso la fórmula es tan sencilla. ¿Perdón? Siempre y cuando sean consecutivos. Sí, tienen que ser seguidos, ¿verdad? Tienen que ser 2 radios que sean seguidos. 2 radios que no están seguidos, en definitiva, no se puede. O sea, ahí sí es cierto que no. Profe, en ese caso que usted está con el hexágono sería 60, ¿verdad? 360 entre 6. Ajá, muy bien. Sí, yo puse un 8 en un octágono porque estaba poniendo un ejemplo, no es el dibujo. Correcto, en este hexágono, 6 lados, sería 60 grados lo que mide cada ángulo central, ¿verdad? Sí, cada una de las figuras usted casi hasta si quisiera se las puede memorizar, porque usted lo puede sacar desde antes de la figura. Pero evidentemente, como son tantos, no vale la pena. No vale la pena memorizarlos, es un cálculo muy fácil y ahí está la calculadora. Y ya con eso, ya ahí ustedes se la requete juegan. Ok, Todo bien, profe. todo Gracias. bien aquí entonces, vámonos. A veces me quedo esperándolos a ver qué. Perdón, antes de seguir, voy a decir, o sea, antes de avanzar por ahí, voy a decir que vamos a tomar a ese triangulillo que está ahí abajo. Para nosotros va a ser de suma importancia sacar ese triángulo. Vamos a ver. En algún momento a mí me pueden dar por la redacción algún problema donde diga en un octágono, un decágono. Si yo empiezo a hacer el dibujo del decágono, 10 lados, y yo empiezo a la pucha, 1, 2, 3, 4, y usted empieza a hacer la figura, y se le empieza a deformar, y ya no le cierra, y no, o sea, no se maltrate. Y un lado me quedó larguísimo, el otro cortísimo, no. La figura que le den, no importa cuál sea, usted solo va a interpretar como una W. ¿Ok? Eso es lo que usted va a hacer. Usted no se va a maltratar. Usted va a hacer esta W. Y usted va a suponer que la figura sigue para allá con todos los lados que tiene que seguir. Usted se va a concentrar en eso. Esa W viene siendo como que yo deje esta partecita que está ahí pintada. Es porque le borré este lado, perdón. Este lado no tiene que borrarse. Aunque yo deje esa partecita que está ahí pintada en un principio, no le trace esto nada todavía. Esa es como la W que yo voy a dejar. Esa W es la misma W para un octágono, para un hexágono, para la figura que usted quiera. Entonces, donde usted hace eso, ya no tiene que pensar en completar el polígono y que se me quedó más largo y que se me quedó más feo y que si me cierra, que si no me da nada de eso. Entonces, esa es la figura que usted va a dejar, la que está repintada en este momento, esta W que está aquí. Ahora sí le vamos a poner los demás datos que la involucran. Vamos a cerrar este ángulo, vamos a conseguir un triángulo aquí, bla, bla, bla. Pero en un principio, esa W es la que me permite arrancar a mí cualquier análisis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, justamente vean que me devolví hasta ese punto porque ya ahí hay algunos datos que me van a servir. Entonces voy con la W. A mí me gusta hacerla a mano, sorry. Y entonces de la W me va a interesar este triangulito. Ese triangulito va a contener prácticamente toda la información que yo necesito.
¿Qué hay en ese triangulito? Es lo que hay aquí. Ok, hay un triángulo que contiene un ángulo central aquí arriba, un lado aquí abajo, un radio a la izquierda, un radio a la derecha. Y la línea que yo puedo trazar desde acá arriba hasta acá abajo, de forma perpendicular, o sea, formando ángulos de 90, esa línea se llama apotema. Entonces vean todas las cosas que tengo, ¿verdad? Con todas esas cosas que tengo, ahora sí, yo puedo tomar solamente un triangulito. Vean que empecé haciendo una W. Ese fue mi primer paso. ¿Ok? El segundo paso fue crear este triángulo que está acá, que parece casi equilátero, que no necesariamente lo es. En los hexágonos sí, en las demás figuras no. Y terminé seleccionando solamente la mitad de ese triángulo. ¿Y por qué hago eso? Porque gracias a ese deshuesadero que hice ahí, yo quedé con un triángulo que es un triángulo recto. Y los triángulos rectos se adaptan a Pitágoras. Los triángulos rectos se adaptan a SOHCAHTOA, que es materia de noveno. Y es mucho más fácil de calcular, por ejemplo, el área, porque la base y la altura son los catetos. Entonces, por lo general, estos triangulillos son muy amistosos. Entonces, casi siempre terminamos generando uno de ellos. Ok, ese triángulo que yo genero se va a conformar porque teóricamente yo ya sé cuáles son las partes de ese triángulo. Ese triángulo se va a conformar por... Nunca se borró. Ajá. La línea que está aquí es el radio. Esa línea es la hipotenusa de este triángulo. ¿De dónde la saqué? De acá. Veanla. Es esa misma línea. Ese es el radio. Ok. La línea que está verticalmente parada aquí a la izquierda fue el apotema. Y la línea que queda aquí abajo sale del lado, pero no es el lado completo, es la mitad del lado. Entonces es como decir L entre 2. L dividido entre 2, la mitad. Y conforme un ángulo de 90. Además de esto, acá arriba yo tengo un ángulo. Antes habíamos dicho que todo este señor era el ángulo central, pero cuando tracé el apotema lo dividió, lo bisecó, lo partió en dos. Entonces ese angulillo que está ahí es el ángulo central dividido entre 2. Apunten esto, tengan esto a mano. Trabajaremos con esto más de una vez y es necesario que lo tengan ahí bien claro. Conforme lo vamos haciendo casi se lo aprenden, pero al apuntarlo por ahí lo tenemos. Les voy a dar un segundo para que lo escriban. No, porque hombre. Tengo que sumarle a estos 5, tengo que sumarle Los 27. Ajá. Sí, sí, pues la matrícula no la tienen que pagar de entrada de golpes. La financian también. En muchos lugares le cobran matrícula y esto es lo que lo financian. No me acuerdo. Pero está bien. Sí. Y aquí tenía 165. Supuestamente. No me acuerdo qué más. En la sanatoría. Entonces si pagas tus 105, todavía tiene unos 60 de margen. Una muy buena maniobra. Ah, bueno, perdón, pero falta estos 27. Bueno, le quedan unos 30 de margen. Yo diría que no está del todo mal. Y se supone que de ahí tal vez yo le puedo echar una manita con algo. Y si usted no quiere que le dé plata, entonces tal vez con cubrir más cosas de la casa. O sea, podría ser que no esté tan mal la idea. Yo pienso Sí, que porque si no puedo comprarlo, porque yo no todo el tiempo traigo cosas, pero si a veces compro pan o compro sí, algo. pero tiene que tener paciencia. Es que eso es lo que usted tiene que tener. O sea, cuando usted se mentalice a eso, bueno, porque ya esto era nada más de copiar. Ok, pensemos que ya todo lo tenemos. Listo, vamos a continuar. Acá están haciendo un poquito de también de fórmulas y teoría. Vamos a ver.
Vamos a pensar en el área y en el perímetro. Ok, vamos a hablar de área y perímetro. ¿Qué era eso? Son conceptos viejos, son conceptos conocidos, son conceptos que vemos desde pequeños. Nos enseñan eso desde la escuela. La maestra se presenta en el kinder el primer día y al segundo día ya está uno viendo áreas y perímetros. Es una cosa impresionante. Pero a veces se nos olvidan. Vamos a recordar que este bordecito que está aquí, o sea, los lados, eso es el perímetro. Y todo lo que está por dentro, todo el espacio que se cubre, eso es el área. ¿Ok? ¿Cómo nos acordamos mejor? Pues es muy sencillo. Basémonos básicamente en la forma en la que actúan los hombres y las mujeres. Ajá. Las mujeres son como el perímetro, ¿verdad? Básicamente importa lo de afuera. En cambio, nosotros los hombres, criaturas... Profe, no está marcando nada. ¿Cómo que no? No se ve. ¿Alguien puede Sí, se ve. el Sí, cerebro? profe. No, pero bueno, no me está llegando. Bueno, hasta Ok, ahorita. debe ser el internet que se nos preguntó que ahorita llega. No me vacile. Ok, entonces les decía que las mujeres son como el perímetro y nosotros, los hombres, aquellos seres semejantes a los ángeles, somos como el área, ¿verdad? Entonces, el área es porque somos iguales, nos importa solo lo de adentro. En cambio, los que son como el perímetro, importa lo de afuera, el exterior. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Es una forma fácil para recordarlo, ¿verdad? Cuando me preguntan por área o por perímetro, así puedo acordarme un poquito de qué ando buscando. A veces no me dicen la palabra área, no me dicen la palabra perímetro, sino que me cuentan o me piden algo que está alrededor o me dicen el espacio que se abarca. Entonces ahí es donde yo tengo que tomar en cuenta todo eso. Recordemos que el área siempre debe darse en unidades al cuadrado. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo algún estudio de algo y me dicen el área y todas las informaciones venían en metros. Cuando yo voy a usar la respuesta, cuando yo voy a irme al área, el área tiene que ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, las unidades que me den al cuadrado. Eso con el área. Y el perímetro no, el perímetro quedaría normal, metros normales, centímetros normales, todo normal, todos son, se le dicen metros lineales o centímetros lineales. Ok, eso para que recordemos, porque a veces me preguntan, ¿cuántos metros cuadrados de tal cosa ocupo? Y nunca me dijeron la palabra área, pero donde me dijeron metros cuadrados, inmediatamente sé que lo que tengo que averiguar es el área. Ok, ¿nos parece? ¿Sí? ¿Todos claros? Muy bien. Sí, señor. Sí, profe. Ajá. Ok, perdón, pensé que alguien me habló. Dice que, por ejemplo, acá, en este polígono, ¿verdad? Nosotros podríamos sacar el área dividiendo la figura en triangulitos. Como todos los triángulos son iguales, yo puedo encontrar el área de uno y multiplicarlo por la cantidad de triángulos que tenga. Eso explica cuál es la fórmula para encontrar el área de estos señores, de los polígonos regulares. El área de un polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Y es porque en la fórmula del triángulo, el apotema es la altura, el lado, que está aquí, es como la base. Y si yo voy a multiplicarlo por muchos triángulos, multiplico, por ejemplo, por n. Y n por l es el perímetro. Entonces, de alguna manera, la fórmula se acomoda y queda que el área es perímetro por apotema entre 2. De ahí sale la fórmula, que tampoco es necesario que lo sepan, pero no está mal. Eso también indica que si ustedes encontraron ya las medidas de un triángulo, pueden sacar lo que vale este triángulo, o sea, el área de este triángulo, y lo multiplican por el número de lados y ya llegaron al área total. Lo que les decía, no sé si a ustedes o al grupo anterior, ya no me acuerdo, pero la matemática es una cosa súper fascinante. Yo puedo hacerlo de una manera, usted puede hacerlo de otra, al final llegamos a lo mismo.
A nosotros nos interesa que ustedes ejecuten bien los procesos, que fundamenten lo que hacen para poder ahora sí decir está bien hecho y el aprendizaje quedó. Entonces, si no les gustó usar la formulita que yo les estoy poniendo acá arriba de perímetro por apotema dividido entre 2 y prefirieron sacar el área de cada triángulo y luego sumarlas todas o encontrar una y multiplicarlo por el número de triángulos, por supuesto que se vale. Está igual de buena. ¿Ok? Entonces, pero eso sí, ¿verdad? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Tiene que escribirse, tiene que anotarse el proceso. No se van a ir con solo la respuesta. Y es que yo lo hice diferente, profe. No. Tiene que quedar un procedimiento que respalde lo que hizo. Pero estamos bien. Ok. Entonces acabamos de encontrar el área, pero también la fórmula más simple es la del perímetro, que el perímetro es n por l. Que es contar cuántos lados hay y multiplicarlo por lo que vale cada lado, como todos son iguales. Entonces, como sumarlo muchas veces, mejor hago la multiplicación que se encarga de sumar todo de una vez. N por L es el perímetro. Y el área es perímetro por apotema entre 2. Ya tenemos las dos fórmulas principales. Ya habíamos encontrado la fórmula del ángulo central. Y bueno, vamos a continuar un poquitico más. Hablar de las figuras inscritas y circunscritas, pero antes de eso quiero que practiquemos un poco. Déjenme ver, antes de llegar ahí, si hay algunos ejercicios que me parece que sí habían. Okay. Eso es lo que está, chiquillos, en la plataforma, ¿verdad? Si acaso ustedes me preguntan, profesor, ¿dónde es que está? Bueno, ahí está en la plataforma, de ahí se saca todo, todas las semanas. Desde el lunes se habilita, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisar la plataforma. Yo tiendo con de 8 a 9, entonces normalmente después de las 9 de la mañana, normalmente, si no hay nada extraño, después de esa hora ya ustedes pueden verlo. Entonces, estos mismos archivos ustedes los pueden descargar, pueden tener el teléfono, los ojean y en la noche cuando venimos a clase ya estamos todos con esa información a mano. Sería buenísimo, maravilloso sería. Bueno, uno de esos documentos, una de esas hojitas que andan por ahí, nos ayudan o nos cuentan un poquito de los nombres que tienen estos polígonos regulares. ¿Por qué es importante conocer los nombres que tienen estos polígonos regulares? Básicamente porque en ocasiones la reacción no me dice una figura que tiene 10 lados, no, me dice un decágono. Yo tengo que saber que el valor de n o que el valor de los lados es 10. Porque en todas las fórmulas y en todas las cosas que yo necesito, ese dato es importante. Ven, entonces necesito reconocer el nombre y asociarlo a la cantidad de lados que tiene la figura. Estos son los primeros 12, ¿verdad? 12 nombres. Los primeros, bueno, en realidad son 10. Porque no hay una figura, un polígono de un lado o de dos lados. No se puede cerrar ninguna figura teniendo solo un lado o teniendo dos. Necesito al menos un tercero para cerrarlo. Por eso empezamos con el triángulo. Ojo, el triángulo, o no todos los triángulos, digámoslo así, son polígonos regulares, ¿verdad? Este nombre del polígono le sirve a todos. Los que tengan 3 lados se llaman triángulos. Pero si estamos estudiando los polígonos regulares, el que tenga 3 lados se va a llamar triángulo equilátero. Y el que tenga 4 lados, ¿cómo se llamaría? Vean que ahí dice cuadrilátero. Pero si fuera regular, si todos sus lados miden iguales, tiene 4 lados, ¿cuál figura es? Cuadrado. Un cuadrado, correcto, ¿verdad? Son figuras que conocemos bastante bien. Y de ahí en adelante aparecen los nombres. Y ahí es donde yo les hablaba de los prefijos, ¿verdad? Que no siempre los usamos, o no solo los usamos para los polígonos, los usamos en muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo,
Yo digo que Brasil es el pentacampeón mundial. ¿Y ese penta qué significa? Significa 5. Entonces el penta de pentágono es uno que tiene 5 lados, 5 ángulos. Muy bien. Y así sucesivamente. Hexágono para 6, hep con P, heptágono para 7, octágono para 8, eneágono, también a ese de 9 se le dice nonágono. Pueden apuntárselo ahí por si acaso. Caben los dos, eneágono o nonágono. Sorry por el desvío. Eneágono o nonágono. Los dos significan o representan al mismo, al 9. Decágono para 10. Endecágono para 11. Dodecágono para 12. La lista sigue. Ustedes, de hecho, si no lo hacen en internet, lo pueden buscar. Me parece que en la antología tampoco siguen ahí mucho. Tal vez el icoságono que tiene 20 lo mencionan. Pero si ustedes quisieran los demás, los pueden revisar. En realidad es como agregarle un decágono a todo. Por ejemplo, el de 15 se llama pentadecágono. Entonces, penta de los 5 y el decágono 10, entonces da 15. Por ahí va el asunto. Pero es importante, digamos, insisto, que puedan relacionar esas cosas. Esa tabla que está ahí contiene a todos y cada uno de los datos en específico que se pueden medir solo con saber el número de lados de un polígono regular. Entonces yo puedo calcular cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono regular. ¿Qué es una diagonal o cómo se traza una diagonal en un polígono regular? ¿Dónde están los dibujos aquí? No tengo los dibujos. Bueno, vamos a pensar en un polígono así rapidísimo, simplísimo, pequeñísimo. Mejor así, todavía que no me quedó ni la línea, sea bárbaro. Ustedes piensan que yo dibujo lindísimo. Vamos a pensar que eso es un hexágono. ¿Okay? Que este es el centro del hexágono. ¿Verdad? Ok. Entonces resulta y sucede que una diagonal viene siendo cualquier línea que yo trace desde un vértice hasta otro que no sea el que sigue. Por ejemplo, habíamos dicho que esto es un vértice, este es un vértice, este es otro, otro y otro. Entonces, el vértice que yo escogí tiene a la par dos vértices más. Bueno, cualquier línea que se trace a cualquier otro vértice que no sean ellos se llama diagonal. Entonces yo puedo ir a trazar otra diagonal hasta acá y otra diagonal hasta acá. Todas son diagonales. ¿Qué pasa con las diagonales? Que no necesariamente todas miden lo mismo. Ahí es donde hay que tener calma, ¿verdad? Ok, ¿por qué trazar de aquí a aquí no es una diagonal? Porque fíjense qué estoy trazando. Estoy trazando un lado. Un lado. Exacto, entonces no tendría sentido que el lado sea una diagonal, porque el lado es la parte de afuera y la diagonal va por dentro, conecta dos puntos por dentro de la figura. Entonces, cada uno de los vértices, cada uno de esos puntitos donde se unen los lados, es capaz de generar n-3 diagonales. ¿Okay? Entonces, si la figura es un hexágono, ¿cuánto vale n? N valdría 6, porque un hexágono tiene 6 lados. Entonces, ¿cuántas diagonales puedo yo trazar de cada uno de sus vértices? 6 menos 3. ¿Y cuánto es 6 menos 3? 3. Y nos podemos ir a comprobarlo porque eso fue lo que acabamos de hacer. Desde este vértice tracé una diagonal, 2 diagonales, 3 diagonales y no pude más. Ok. También hay un total de diagonales. Entonces se le pone una D mayúscula al total de diagonales. Eso sería n por n menos 3 dividido entre 2. Esas formulitas van a venir en el examen, ustedes se preocupen. Es más, si en algún momento les doy alguna mala, tampoco se preocupen porque, insisto, viene en el examen y ustedes nada más cambian n. Entonces, en un hexágono como este, yo podría calcular o trazar 6 por 6 menos 3 dividido entre 2. Eso lo meto a la cálculo. ¿Okay? Y eso significa que yo puedo trazar 3 por 6, 18, entre 2, 9 diagonales. Vean que en el dibujo ya tengo 3, voy a seguir trazando, a ver si es cierto que puedo trazar 9.
Entonces me voy a ir a este vértice. Voy a trazar esta de aquí, que serían 4. Esta de aquí serían 5. Y esta de aquí serían 6. Ok, ya ese vértice pasó. Voy a irme para este. Ya trazaría esta, pero ya está trazada, entonces no cuenta. Esta sí, ya serían 7. Y esta para acá ya serían 8. O 9, ya no sé ni cuántas llevo. Qué vergüenza. 8 creo. Me voy para este vértice, ya tracé la de acá, ya tracé la de acá, pero todavía no he trazado esta. Ya llevo 9. Y cuando llego al otro vértice, ya él trazó las 3 que se podían trazar. Y en el último también. Entonces ven, son 9 las diagonales que podía trazar. Ya lo sabía porque lo había calculado en la fórmula. Y ahora lo comprobé haciendo el diseño. Hice 9 diagonales. Estas fórmulas, insisto, son fórmulas muy simples y solamente hay que saber usarlas. Entonces, por ejemplo, teniendo esa fórmula que está ahí en la cara, yo les puedo decir sin siquiera tener un dibujo, cuántas diagonales se pueden trazar en un octágono. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para responder semejante pregunta tan fácil? Esa sería 8, abro paréntesis, 8 menos 3, Muy bien. divide entre 2. Excelente. Y usamos la... Creo que también, Perdón. o también haciendo el dibujo. Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hacer el dibujo tiene varios costos. El primero, que ustedes dibujen tan mal como yo. Eso sería un costo grande. El segundo, el tiempo que vamos a invertir, ¿verdad? Y el tercero, que mientras más rayas haga, más difícil es contarlas. Porque ya les dije, algunas coinciden. Yo cuento esta de aquí para allá, pero también la tengo que contar de allá para acá. Y a veces las contamos dobles. Entonces es como más fácil meter la pata haciendo el dibujo. Entonces no les digo que no lo hagan, simplemente que muy probablemente no es la mejor recomendación, digámoslo así, ¿verdad? Pero en este país la gente hace lo que quiere y ya que. No, si está dentro de lo posible, mejor váyanse ¿verdad? Por un método diferente. No se vayan por ahí. Ok. Bueno, eso es más o menos, ¿verdad? Como para ir memorizando un poquito, como para ir soltando un poquito el brazo en esos aspectos, porque serán cosas que tendremos que intentar resolver. Bueno, aquí viene una lista con todos los cálculos, como si alguien ya los hubiera hecho por nosotros. No nos vamos a maltratar. Y estas son las fórmulas con las que regularmente trabajamos. Esas fórmulas, así como están, son bastante útiles, ¿verdad? Se supone que a ustedes se las van a dar, pero no tiene absolutamente nada, pero nada de malo que las ojeen, por decirlo así, las memoricen, las tengan por ahí, para que les sirvan ¿verdad? Para lo que vamos a resolver. Ok. No sé, ¿alguna preguntilla? Con las fórmulas, lo mismo que con las mujeres, ¿verdad? A veces es mejor no tratar de entenderlas. Ahí las tenemos, vamos a aplicar y listo, ¿verdad? Para no hacer complicaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, tenerlas a mano nos va a ayudar mucho. Si alguien quiere tomar una fotico, no sé, hace lo que tenga que hacer. Hay un dato, un momento importante y son esas instrucciones que están aquí abajo. La suma de todos los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre es 360 grados. ¿Ok? Eso está muy bien, eso está muy válido, eso siempre pasa. Cualquiera que sea el polígono, no importa
o si tiene 3, si tiene 6, no importa. Por fuera, siempre, la suma de todos los ángulos que están por fuera va a dar 360. ¿Ok? Muy bien. Los ángulos exteriores de un polígono regular miden exactamente lo mismo que los centrales. O sea que si a mí me piden un ángulo central y yo ya tengo el dato de lo que mide un ángulo exterior, ya sé lo que mide. No hace falta que haga ningún cálculo. Miden igual, miden lo mismo. Entonces ahí no ha de haber ningún inconveniente. Se vale de las dos formas. Ok. Muy bien. Pienso que sí estamos hablando lo mismo, ¿verdad? Ok. Bueno, creería yo que sí. Todas esas fórmulas, insisto, son formulillas que hay que tener por ahí a mano, ¿verdad? Y que hay que tratar de utilizar cada vez que se pueda. Eso será básicamente el procedimiento, ¿verdad? No va a hacer nada del otro mundo. Aplicar alguna formulilla, despejarla, qué sé yo. Todo eso. Absolutamente todo. Profe, Señor, sí, señor. usted dijo que este documento estaba ¿cómo se llama? En la plataforma. De hecho, lo bajé ahora en la mañana, correcto. Ok, gracias. Pura vida. Sí, sí, yo por eso les digo, yo incluso aunque otros años haya dado décimo, yo voy a revisar una plataforma y lo reviso y lo bajo el mismo día, aunque tal vez ya tenga el documento, porque es la forma de cerciorarme que realmente estaba ahí, que nos pusieron el mismo, que no nos cambiaron nada, qué sé yo. Todos esos detalles me gusta manejarlos así. Ok. Bueno, insisto, este montón de fórmulas, ¿verdad? Que andan por ahí son las que vamos a terminar utilizando. Entonces, importante que las tengan ahí a mano. Okay, aquí están algunos dibujos, algunos ejemplos, más que dibujos, ejemplos de esas figuras, ¿verdad? Todas estamos hablando de figuras regulares. Vean que en las figuras, mientras más lados tiene, más se va apareciendo aquí. Un círculo. Claro, Un círculo. ¿verdad? Si empezamos aquí arriba, ¿verdad? Que la figurilla es como una casita, aquí en el pentágono es como una casita, pero conforme empiezo a ponerle más lados, y más lados, y más lados, se va redondeando el asunto, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene un círculo? 50. Cero. 50, no se pueden contar. Tiene una cantidad infinita, el círculo más que lados, ¿verdad? Podríamos decir que es su figura, es su forma redonda, pero no tiene lados como tal. En fin, ya el círculo estudiamos la semana anterior, así que aquí vamos a hablar o a comparar algunas figuras. Vean que, por ejemplo, todos estos que están acá, todos ellos son hexágonos. ¿Ok? Profesor, pero es que qué figuras más raras, y esos cachos raros y aquella cosa rara. Básicamente, esos hexágonos son hexágonos porque tienen 6 lados. Cuente los lados que tiene la figura. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero esto ni se parece a esto que está aquí. Claro, porque hay un hexágono que es el hexágono regular, que es el que distribuye sus lados del mismo tamaño y se ve en formas más bonito. Pero también están los hexágonos que son irregulares. Y los hexágonos irregulares son figuras que no necesariamente tienen los mismos lados y por lo tanto pueden conformar formas un poquito más extrañas, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Ok. No sé si hay alguna observación y o pregunta. Bueno. Buenísimo entonces. Buenísimísimo. Vamos a ver. Vamos a calcular ahora sí el asuntillo, mezclando a los radios, a los apotemas,
teniendo que usar ángulos centrales, que son como la mayoría de las preguntas que posiblemente nos elaboren, ¿verdad? Casi fijo nos van a preguntar cosillas de ese tipo. Entonces, a ver qué conseguimos, a ver qué logramos. Ok. Dice, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? ¿Dónde están los problemas? Bueno, es que, ajá, aquí. Ok, dice, encuentre el área y el perímetro de un hexágono si su lado mide 6 centímetros. Vámonos a ese ejercicio. Necesitamos práctica, ¿verdad? ¿Cuál es el área y el perímetro de un hexágono? Entonces la pregunta es área, perímetro. La figura es un hexágono, es decir, tiene 6 lados. Y cada uno de sus lados vale, ¿se me olvidó? También 6 centímetros. Ok, alguien que me ayude. Alguien que haya dilucidado alguna circunstancia por aquí interesante. Creo que lo primero que hay que hacer es trabajar con la W, porque no podemos hacer la figura, o sí podemos. Ajá, pero es más complicado. Ok. ¿Cuándo usamos la W? Cada vez que se nos ocurra, tenemos algún momento mágico para que ella aparezca. ¿Cuál sería una buena opción con esa W? Que no digo que no se use, está bien, nada más que quiero que empecemos como a pensar dónde o cómo y cuándo, ¿verdad? Entonces, la W la vamos a tener que usar de acuerdo a las circunstancias, a lo que nos vayan pidiendo. Ok, pensemos en lo que tenemos. A mí no, a nosotros nos pidieron. eh, Tenemos tenemos ajá, un lado, ¿verdad? 6 centímetros y sabemos que el hexágono tiene 6 lados. bien, bien, ajá. ¿Cómo puedo usar esa información? O sea, ¿en qué me sirve esa información? No era lado por lado. Ok, empecemos a pensar en orden. Ordenemos un poquito nuestras ideas. Me pidieron perímetro y me pidieron área. Entonces, yo voy a empezar por la fácil. La fácil es el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de uno de estos polígonos? Había una fórmula, pero también usamos la lógica. El perímetro es la suma de todos los lados. Si todos los lados van lo mismo, 36. que multiplicar por 6 lo que vale cada lado. Por 6 porque la figura tiene 6 lados, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces yo digo que voy a tener que el perímetro es 6 lados que hay por 6 centímetros que vale cada lado. ¿Y cuánto es 6 por 6? 36. 36. Pues ya tenemos el perímetro. La primera tarea estuvo muy fácil. Parecía más complicada, ¿verdad? Al final estuvo bien, estuvo bien. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, si ya tenemos el perímetro, vamos a pensar en el área. ¿Quién es el área? Por fórmula, área es perímetro por apotema dividido entre 2. Qué curioso, acabamos de calcular el perímetro. Genial, entonces. Ya lo tenemos. El 2 es un número fijo, o sea que nos está faltando el apotema. Quiere decir que para poder trabajar la consecución del área, necesito la fuerza conseguir el, eh, el valor del apotema. ¿Y cómo consigo el valor del apotema? 360 dividido entre 6, que sería 60. ¿Eso qué es?
El hexágono que estamos haciendo. Eso Es es un no, hexágono. no está mal, El pero ¿eso qué hexágono. es? ¿Qué parte del hexágono es eso que usted acaba de calcular? Ese es el ángulo. Ese es el ángulo central que me va a servir. Pero que también tengo que ver dónde lo voy a usar, ¿verdad? No solo usarlo por usarlo, dónde lo puedo usar. De qué forma me es útil ese ángulo central. Ok, ¿qué dijimos de los ángulos centrales? Bueno, voy a ir al dibujo. Ahora sí voy a pensar en la W. ¿Por qué? Porque lo que tengo ya no me alcanzó. Entonces al final sí la vamos a usar. Pero siempre, como les dije, vamos a tratar de ser estructurados. No lo voy a usar porque sí. La voy a usar porque estoy notando que la requiero. Porque la información que tengo ya no. Porque necesito un apotema y en el triángulo Para usar, forma está bien. Ajá. para usar Pitágoras, ¿cierto? Probablemente usemos Pitágoras. Y si no puedo usar Pitágoras, probablemente tenga que usar lo del SOHCAHTOA. Tengo que ver de dónde. Ah, ok. Que algo me tiene que ayudar, algo me tiene que servir. Ojalá fuera Pitágoras, porque es una fórmula, perdón, muy simple. Los Pitágoras es una cosa lindísima. Cuando yo lo analizo, es bastante tranquilo. ¿Ok? En cambio, el SOHCAHTOA, pues hay que recordar un poquito más, ¿verdad? Algunas cosillas un poquito más. Entonces, sí es importante. Pero primero, hasta que yo trace, me doy cuenta cuál de todas es la que me va a servir. Si es Pitágoras o si es SOHCAHTOA. Así que vamos a hacer la W por ahí en alguna parte. Y nos vamos a concentrar en lo que nos interesa. El triangulito que sale aquí. O sea, la W es un camino, pero realmente nos interesa ese triángulo. Ese triángulo tiene al apotema, que es lo que ando buscando. Al lado, pero partido en dos. O sea, la mitad. Todo esto es el lado. Yo solo voy a usar esta partecita de aquí, la mitad. ¿Cuánto valía el lado? 6, entonces la mitad vale 3. Excelente. Muy bien, muy bien. Quiere decir que sí, que tengo 3 aquí abajo. Y por otro lado, bueno, también clarísimo, ¿verdad? Tengo un ángulo de 90 aquí. Y también por otro lado, tengo a esta línea que está aquí que representa al radio. Dentro de la información que yo tengo, ¿conozco cuánto vale esa línea? Es pregunta, no es afirmación. La conozco, sé cuánto vale. No. No, no tengo idea de cuánto vale. No, ¿Verdad? Entonces, al no saber cuánto vale, no puedo usar Pitágoras. ¿Ok? ¿Cuándo usábamos Pitágoras? cuando tenemos la medida de 2 lados. Ok, necesito entonces 2 de los 3 lados y solo tengo uno. Puchis, puchis, puchis. Entonces, Hay que usar el SOHCAHTOA. no quedó de otra, ¿verdad? Exactamente. No ha quedado de otra. Vamos a tener que irnos al famoso SOHCAHTOA. Ok. Entonces, en ese caso, Yo sí no me acuerdo cómo se necesitamos un ángulo destacaba. para usar SOHCAHTOA, ¿verdad? Lo del seno, coseno y tangente. Ahí, toa. Recuerden, así para hacerlo rápidamente, para los que no se acuerdan mucho, el SOHCAHTOA básicamente es un resumen de las identidades trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, que las trae la calculadora, número 1, y que además de que las trae la calculadora, nosotros sabemos calcularlas o aprendimos a calcularlas, ¿verdad? No, parece no estar tan difícil. Vamos a ver si es cierto que no está tan difícil. Entonces, para poder usar SOHCAHTOA necesito ángulo y algún lado. Ya tengo el lado de allá abajo que vale 3, pero no tengo la medida del ángulo. ¿Cuál ángulo puedo encontrar aquí? Ahora sí es cierto el comentario que nos hizo la compañera al principio. Hablamos del ángulo central. ¿Quién es el ángulo central? Este que está acá atrás, en la W. Pero como nosotros solo tomamos una parte del dibujo, entonces es solo la mitad del ángulo central. Entonces lo vamos a calcular y una vez que lo calculemos lo dividimos entre 2. Así de simple. Ok, vamos a ver.
ángulo central por fórmula es 360 entre n. Para nosotros n era 3. 6. ¿cuántos lados tiene el 6. hexágono? 6. 6, perdón. No se preocupen. 360 entre 6 me dice lo que vale un ángulo central. Igual a 60. Son apenas 60 grados. Muy bien. Entonces, si tengo ya esos 60 grados por ahí, yo no voy a usar los 60. Acordamos que yo voy a usar ¿cuánto? 30. La mitad, ¿verdad? La mitad. Muy bien. Entonces sí, voy a calcular la mitad. Excelente, es un cálculo bonito, lo puedo hacer mentalmente. Vale 30. Ese ángulo aquí arriba vale 30. Entonces, con el triángulo, que si quieren lo amplían, que si quieren hacen lo que quieran con él, con ese triángulo lo va a hacer más grande para que se vea ese 30 ahí más clarito. Aquí van los 30 grados. Entonces ahora sí, me va a tocar a mí pensar en me va a tocar a mí pensar, perdón, en la forma en la que utiliza el SOHCAHTOA. ¿Cómo es eso el SOHCAHTOA, profesor? Acuérdame, porque ya no me acuerdo bien yo. ¿Qué dijimos que era el SOHCAHTOA? Entonces, la primera de las letras de cada una de estas sílabas, por usarle un término, la S, la C y la T, me hablan de la identidad trigonométrica. Entonces, por ejemplo, la S es sen, la C es cos y la T es tan. La segunda de las letras que venga por ahí, esa segunda letra va a representar a la expresión que va a ir en la parte de arriba, en el numerador de la fracción. Esto es una fracción. Se llaman razones trigonométricas. Las razones son fracciones, son expresiones en forma de fracción. Entonces, yo voy a decir que tengo en el caso del seno, el opuesto arriba. En el caso del coseno, SOK, al adyacente arriba. Y en el caso de la tangente, al opuesto arriba. Y la letra que viene de última es la que va a ir en el denominador. Seno y coseno llevan una h abajo, esa es la hipotenusa. Y en el caso de la tangente, lleva una a de adyacente. Ok, ¿qué es ese montón de nombres raros? Ese montón de nombres raros son las diferentes, los diferentes nombres que tienen los catetos, los lados del triángulo. Entonces yo siempre tengo un ángulo de referencia, por ejemplo el de 30, que es el ángulo, la mitad del ángulo central. El lado que queda al frente se llama cateto opuesto. El lado más largo se va a llamar hipotenusa. Y el lado que falta se va a llamar adyacente. Entonces, de acuerdo a las cosas que yo voy necesitando, de acuerdo a eso, así vamos básicamente utilizando a seno, coseno o tangente. A ver, entonces yo pregunto, ¿cuál de las tres voy a utilizar? ¿Al seno, al coseno o a la tangente? Yo creo que la tangente. Muy bien, vamos a creer en su intuición y vamos a ir a la tangente. ¿Por qué la tangente? Ok, tangente tiene o reúne a opuesto y a adyacente. Si yo me voy al triángulo, el opuesto sé que vale 3 y la tangente, no sé, el adyacente, perdón, no sé cuánto vale. Pero si lo pienso, es justo lo que ando buscando, la X. Entonces, relaciona a lo que busco con lo que conozco. O sea, la hipotenusa aquí ni la tengo ni me la preguntan. Entonces, básicamente, ni falta me hace encontrarla. Por eso, lo que tenga hipotenusa no lo voy a buscar. Así que plantear la tangente está muy bien. Ok. ¿Cómo relaciono ahora sí los datos numéricos? Entonces, vamos.
voy a decir que la tangente del ángulo, la tangente de 30, es igual a cateto opuesto, que vale 3, sobre cateto adyacente, que es x. Yo no puedo poner las cosas como a mí me gusten. Yo las tengo que poner de acuerdo a la relación que se forma. El 3 no puede ir abajo, no, el 3 va donde le toca. Y en este caso le toca ir arriba, porque es el cateto opuesto. Ok. Muy bien. Entonces, profesor, ¿de qué me sirvió hacer eso? No conseguí el valor que ando buscando. Bueno, en realidad no lo conseguí, pero tengo la forma de conseguirlo. A ver, tengo una igualdad. Esta x la necesito arriba para saber su valor. Entonces hay todo un procedimiento, pero para decirlo de una forma simple y no complicarnos mucho, voy a hacer un intercambio. La x va a pasar arriba y el tangente de 30 va a pasar abajo. Eso lo voy a meter en la calculadora y el resultado obtenido me va a dar el valor del apotema, ¿verdad? Que es el dato que andaba buscando. Porfa, si alguien me ayuda. 5,19, creo que es. 5,19. Usted no veo por qué no confiar. Sí, 3 raíz de 3, que es 5,19. Excelente. Como lo quieran expresar, ahí no hay problema, no hay inconveniente. Si prefieren expresarlo como 3 raíz de 3 está súper bien. Y si lo quieren poner así, también está muy bien. Ok. Bueno, fenomenal. Entonces, vamos a ver qué hacíamos con ese apotema. O sea, ¿para qué andamos buscando ese valor? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el área? Y nosotros dijimos que el área la podíamos encontrar multiplicando al perímetro que nos dio 36 por el apotema, que en este momento vimos que es 5 punto, no me acuerdo, o 3 raíz de 3, 5,19. Igual le ponen 3 raíz de 3 y queda más exacto. Y eso va dividido entre 2. Lo meto a la calcu y espero respuestas. Ustedes me ayudan. Cualquiera que tenga el dato, se lo agradezco. Creo que quedan 93.4. Sí, bueno, 93,53. Ok, 4, 5, no hay ningún inconveniente. ¿Y Medio M. cómo lo cierro? Como estaba en Ahí centro. me dio 93,42. Ahí me dio. Perfecto. Las dos están buenas. Si ponen 93,5, 93,4 o 40 y algo, va a estar buenísima. Así que súper bien. En esa parte no hay inconveniente alguno. Ok. Perfecto, entonces, ¿verdad? ¿Vieron qué simple? O sea, si nos ponemos a ver, sí hay que sentarse a medir, a buscar, a encontrar qué voy a hacer, pero de alguna manera no estamos hablando de cálculos supervolados. Si somos ordenados, si tenemos cierta noción de lo que estamos haciendo, en realidad es demasiado difícil que vayamos a fallar en la manera de calcular esto. No sé si hay alguna consulta sobre ese cálculo como tal. El profesor está Un poco. volado, tantas cosas. Sí, eso sí tiene, ¿verdad? No es como que llegan de un, no es que lo vieron y ya saben que da 8. No, no. Hay que hacerle cositas, ¿verdad? Hay que trabajarlo un poco, pero en definitiva sí. Sí se le llega. Claro, no, pues en qué caso eso. Sí le llegan a usted. Todo lo de noveno que vimos. ¿Todo lo de qué? Todo lo de noveno y de Ajá, octavo también. es correcto. Es recurrente un poquito con la información que teníamos por ahí en noveno. En octavo un poquito, pero más que todo noveno, correcto. Exactamente así. Es parte de, chiquillos, es parte de. Muy bien. Repasarlo de seno, coseno y tangente para. Sí, aquí vean, Sí. Pitágoras, seno, coseno y tangente, desde noveno en adelante en cualquier momento. Décimo y undécimo en cualquier momento. A ver, entonces hagamos algo muy similar. Como la pregunta siempre va a ir orientada a área y perímetro, ¿cuál es el área?
¿Y cuál es el perímetro de un pentágono? Que el radio mide, no sé, 8. Y ya. Y eso es todo. ¿Ok? Los voy a dejar un momentito para que la piensen. Guíense con el que acaban de hacer. Obviamente no es lo mismo radio que lado, pero de ahí pueden empezar a plantearlos. Quiero ver sufriéndola un poquito, rayando, borrando. No los puedo ver desde aquí, pero necesito como que lo intenten de esa forma para que los conceptos vayan quedando más claros. Vayan dándole. Dígame. Ok, vamos a trabajarlo juntos, ¿verdad? Porque está muy bien que ustedes lo intenten, pero bueno, la idea es que también avancemos. Entonces vamos a intentarlo juntos. Vean que esta casi siempre es una pregunta tipo desarrollo, ¿verdad? Es una pregunta que calza perfectamente y con los ejercicios que van, ¿verdad? Que nos ponen en el desarrollo, que son generalmente grandes, pesados. Ok, ¿por dónde arrancamos? ¿Con qué empezamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? No tengo idea. Habría que usar medida a los lados. La universidad es importante. Ahora sí, ¿me decías? Perdón que no lo escuché bien. ¿Cómo fue? Que hay que buscar la medida de los lados. Muy bien, entonces hay que empezar por centrarnos en conseguir algo. Y la primera pregunta puede ser conseguir el perímetro. Ok, si la figura que tengo es un pentágono, ajá, ¿cuántos lados tiene un pentágono? 5. Ok, entonces el dato de n, si lo tenemos, vale 5. La fórmula del perímetro es n por L. Ya tengo la n, pero me falta la L. No me la dieron, antes sí me la dieron de entrada, ahora no me la dieron de entrada. ¿Qué hago entonces? Bueno, voy a tener que ir directo al famoso triangulito. No va a quedar de otra, ¿verdad? ¿Por qué no va a quedar de otra? Bueno, porque no hay información por ninguna parte, o al menos no parece haber información por ninguna parte. Yo empiezo a buscar y realmente no. A mano no hay nada. ¿Ok? A mano no hay nada, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? De ni modo, dibujar el triangulito y pensar. Pensar en si de alguna manera puedo conseguir información o no. Ya sé que es un pentágono, son 5 lados. Esto me va a llevar al final, toda la W y todo me va a llevar a esto. Lo que vale el lado a la mitad. Lo que vale el apotema
y lo que vale el radio. También aquí va a ir el ángulo central partido a la mitad. Eso es lo que yo ya sé. O sea, pase lo que pase, eso ya lo sé. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué? Algo tengo que hacer, ¿verdad? ¿Qué voy a construir con esa información? El radio ya lo tenemos. Ok, exactamente. Y el ángulo Muy bien. El ángulo El ángulo los puedo conseguir. Excelente. sería 36. Se me activó todo el mundo. El ángulo sería 36. Vamos a ver si es cierto. El ángulo central, ¿de dónde lo conseguíamos? De 360 Ah, dividido entre 5. muy bien. Eso me dio 72. Pero como el ángulo que yo voy a usar aquí es la mitad, entonces lo voy a dividir entre 2. Y eso me va a dar los 36. Muy bien. Son 36 grados del ángulo. Excelente. Excelente. Entonces, primero no tenía absolutamente nada. Y ahora, aunque todavía tengo poquito, pues ya hay algo, ¿verdad? Ya es un poquito más de lo que teníamos al puro inicio. Entonces ya hay algo. Muy bien, sigo preguntando. ¿Y ahora? Y ahora usar Socator. Bien, bien, bien. Hay que ver qué me aparece que tengo. Y de ahí me tengo que agarrar. Tenés toda la razón. Claramente no puedo usar Pitágoras, ¿verdad? ¿Por qué no podemos usar Pitágoras? Porque solo está la medida de un lado. Eso, me faltan Se lados, ocupa me la de faltan los dos. medidas. Eso, muy bien. Siempre Pitágoras habría sido la mejor solución. Eso hubiese sido nuestra mejor arma, digámoslo así. Pero en definitiva, no sirvió, no alcanzó. Entonces con el Socato voy a pensar. Ok, el ángulo que tengo es el de acá arriba. ¿Me interesa quién? Me interesan todos, pero en un principio me interesa la que tenga que ver con el lado, porque eso es lo que ando buscando. Y tengo la medida de la derecha, que es el 8 del radio, que en realidad es una hipotenusa en este triángulo. Entonces voy a buscar al opuesto y voy a relacionarlo con la hipotenusa. ¿Quién en Socatóa? Socatóa relaciona a hipotenusa y a opuesto. Este tiene hipotenusa, Seno. pero no opuesto. Es el seno al que le tocó. Muy bien. Entonces voy ahí. Voy con el sen del ángulo, que tiene que ser igual al cateto opuesto, que le voy a poner x, entre la hipotenusa, que vale 8. Para despejar esa x, para que quede sola, ¿qué hago con ese 8 que le está estorbando? Lo voy a pasar de dividir a multiplicar. Entonces, 8 de 36 me va a dar x. Con la calco, alguien que me ayude. 4.70, 4.7. Gracias. 4,7 está genial. 70, 2 decimales o 7 no está nada mal. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya tengo la medida de ese señor que me estaba faltando. ¿Eso qué es específicamente? Eso es la mitad de un lado. Eso es la mitad de un lado. Excelente. Si eso es la mitad de un lado, ¿cuánto vale el lado? 9.4. Exacto. Lo voy a multiplicar por 2. Ok, maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque ya puedo calcular el perímetro fácilmente. Perímetro es n por L. Perímetro es 5, que dijimos que era n, por L, que acabamos de encontrar que es 9,4. ¿Cuánto sería el perímetro? 47. Exactamente. Muy bien. Ir soltándonos con la calco. Ven. De a poco hay que irnos soltando con la calco. Con el perímetro, bueno, el radio no nos dijeron las unidades, pero generalmente nos lo van a decir, así trabajamos nosotros, con algunas unidades que nos den. Bien. Ok, estamos ahí donde estamos. Ahora, ¿hacia dónde nos movemos? ¿Qué sigue? Ahora sí se puede usar Pitágoras para buscar el
el apotema. Excelente, o sea, por qué sigo de necio? ¿Por qué voy a tener que yo seguir buscando? Bueno, es que si nos acordamos, me pidieron perímetro y área. Perímetro, lo tenemos listo, pero ¿y el área? No la tenemos. ¿Y qué ocupamos para el área? Área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Ay, profesor, si ocupamos el apotema, ve muy bien, como nos lo dijo la compañera, vamos a buscar ese apotema. Entonces, sin pensarlo mucho, el apotema la puedo llevar al triángulo, es más, voy a trasladar el triángulo aquí abajo por aquello. El mismo triángulo es, solo que con un dato más. Este pedacillo aquí abajo valía 4,70. Entonces lo voy a poner. Este es un triángulo recto, entonces yo ya sé que aquí puedo usar Pitágoras. Voy a buscar un cateto, un lado. Bueno, apotema va a ser igual a... Cuando busco un cateto, yo resto. Según el teorema de Pitágoras, para no hacer completo digamos, el establecimiento, el patrón del problema, del teorema como tal, vamos a poner la fórmula para encontrar un cateto. Y para encontrar un cateto, yo solamente hago una resta entre el lado más grande y el lado más pequeño que conozco. Cada uno, eso sí, elevado al cuadrado. Lo meto a la calcu y dejo a la calcu que me genere el resultado, el valor numérico de ese apotema. Si alguien lo tiene. 6,40. Me perdí. 6,40 y 7. 7, gracias. 7. Gracias, perdón, es que esa parte al final no se la escuché. 6,47, muy bien. Listo, entonces. Ya tengo el apotema. Ahora, ¿con qué sigo? Ahora sigo completando el área de la forma más simple del mundo. Área es el perímetro, que es 47, por el apotema, que vale 6,47, y todo eso dividido entre 2. Y de ahí llegó una respuesta, claramente, ¿verdad? Ustedes me dirán, por favor. Si alguien... Eso se Profe, multiplica. a mí se me la cal me está dando 30.409 sobre 200. pasen las Sí, decimales. 152,045. Sí, sí, cuando los números son muy feos en fracción, pásenlo a decimales. Y de esta manera llegamos a la segunda parte, ¿verdad? Al segundo dato. Por supuesto, yo aquí estoy poniendo la fórmula final, ¿verdad? Pero cada uno de esos cálculos requirió de mucha más información antes, mucho más planteamiento, mucho más cálculo antes. Bien, entonces ahí es donde viene la parte interesante, por usar un término, es donde viene el asuntillo que siempre van a querer que nosotros resolvamos. Ok, ¿no las hilas ya la casi? Ahí vamos. Bueno, Estoy más perdida, profe. ¿cómo me va usted a decir eso? Ay, no. Ay, bueno, ahí vamos Profe, yo entre también todos. estoy perdido. Entre todos vamos poniéndole, no me digan esas cosas porque andan, ajá, no, así no, así no. No, esto tiene lo suyo, chiquillos, o sea, hay que tratar de acordarse, vean que sí nos tocó recurrir a cosas viejas, ¿verdad? Recurrir a conceptos que ya habíamos aprendido en otro momento. Entonces tampoco es como que de la nada nos vamos a acordar, es cuestión de ponernos a practicar, no es de otra. De ponernos a practicar, de tratar de entenderlo mejor, no sé. Vamos con un par de ejercicios más a ver cómo está el asunto. Vean que estamos haciendo los rudos de una vez, ¿verdad? No hubo contemplaciones, llegamos de una vez a los difíciles. Si nos va a dar tiempito en este chance al final, podemos ir a los más fáciles también.
pero me interesa que hagamos de una vez los difíciles. No nos quede nada ahí pendiente, guardado. Algo similar, ahora demos el apotema. ¿Qué pasa si tenemos un, ¿qué? Nonágono o eneágono, como decía en la lista, lo mismo. Un nonágono que tiene un apotema de 7 centímetros. Apotema por aquello que no se enrede con el área. Y necesitamos lo mismo, averiguar quién es el perímetro y quién es el área. Ok, ahí se las dejo un minutito para que la pensemos y veamos qué vamos a hacer. Ok, un ratote es un ratote. Ujú. ¿Quién me ayuda con eso? A ver. Profe, Dígalo. habría que sacar también digamos, primero el perímetro. Ajá, pero ¿cómo lo saco? P igual a N por L. Ok, vamos a ir apuntando a ver cómo es el asunto. Siempre importante las fórmulas. P igual a N por L. Vamos a ver los datos que tengo. Tengo a N. Correcto, que sería 9. Muy bien. Tengo a L. No, hay que buscarlo. No está. Ok, hay que buscarlo. Muy bien. Llegamos a ese punto. A ver qué le hacemos. Hay que buscar. Ok. Intentemos buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Habría que hacer el triangulito para poder sacarlo. Excelente. Ven que. Vamos a ver. Para todos los que me decían ahorita que estaban medio perdidillos y todo.
sin querer queriendo, uno ya se va ubicando, ¿verdad? Ok. Entonces hay que irse ubicando. Entonces, el triángulo, ¿por qué? Porque necesito al lado y en el triángulo está el lado. Ok. Vean que las preguntas casi siempre son perímetro y área. Ok, yo no voy a necesitar al lado y al apotema. Y en el triángulo siempre va a salir el lado, aunque sea la mitad, siempre va a salir el apotema y se completa con el radio. Y para terminar de hacerla, lo del ángulo central, ¿verdad? Partido a la mitad, porque lo vamos a ocupar. Entonces, si yo me aprendo el triángulo, porque es el mismo triángulo, si yo me aprendo quién va en cada parte del triángulo, de acuerdo a los datos que tengo, voy a conseguir lo que me piden. Entonces, de una forma u otra, al final de cuentas, siempre voy a terminar cayendo a ese triángulo, porque la información que me dan nunca es mucha. Entonces, ahí tengo que parar. Si tengo mucha información, pues tal vez no tenga que llegar hasta ahí. Pero donde yo veo cada fórmula, yo sé que voy a ocupar algo. Perímetro es igual a n por L. Entonces voy haciendo el triangulito aquí arriba. Voy a poner los datos que conozco de ese triángulo. ¿Cuáles son los datos que conozco? Que el apotema mide 7. ¿Dónde queda el apotema? Acá a la Al izquierda. lado derecho. Eso. Ahora necesito averiguar el lado. Si averiguo lo que está aquí abajo, estoy encontrando la mitad del lado. Luego nada más lo multiplico por 2. Muy bien. Le voy a poner X. Para que no se me enrede tanto. Y también me voy a fijar en que aquí arriba está el ángulo central. Voy a calcular el ángulo central y lo divido a la mitad. ¿Cuántos lados dije que tenía esta figura? 9. 9. Entonces la fórmula del ángulo central es 360 entre... Entre Entre 9 a nueve. 40, pero aquí a la mitad son 20. Muy bien. Yo calculo el ángulo central, pero no lo uso completo. Entonces este ángulo de aquí vale 20. Excelente. Muy bien. Siempre lo tengo que dividir entre 2 y esos 20 grados son los que voy a usar en este caso. Y me fijo en lo mismo de antes. ¿Quiénes son los lados que tengo o que busco? Tengo el apotema, que es el cateto adyacente de ese ángulo, y tengo el que está enfrente, que es el cateto opuesto. Es decir, no ocupo a la hipotenusa, que es el radio. En ningún lado me lo preguntaron, en ninguna fórmula viene, que lo tengan que calcular, y el dato no me lo dieron. Así que el radio no lo voy a usar. Genial. ¿Qué voy a hacer? No puedo usar Pitágoras, porque otra vez solo conozco un lado y un ángulo. Entonces tengo que ir al SOHCAHTOA. Ya nos resignamos. Ya nos resignamos. No hay de otra. El SOHCAHTOA hay que usarlo. ¿Cómo era eso el SOHCAHTOA? Yo creo que ya en la noche lo hemos puesto varias veces en práctica. Yo voy a elegir una de las 3 razones trigonométricas. ¿En qué pienso? En que mezclen a opuesto y adyacente la O y la A. El único de los 3 que lo hace es la tangente. El seno tiene el opuesto, pero tiene hipotenusa, no me sirve. El coseno tiene el adyacente, pero tiene la hipotenusa, no me sirve. Ven, es como un descarte. Entonces, estamos bien. Voy a usar el TOA. ¿Qué era TOA? TOA es tangente del ángulo, que dijimos que valía 20, es igual al opuesto sobre el adyacente. Ese es el TOA. La T del ángulo, la O del lado que va arriba y la A de lo que va abajo. Eso es lo que representa. Muy bien. Voy entonces con mis cálculos. Voy a hacer un pequeño despeje. Yo quiero saber cuánto vale X. Entonces el 7 que me está estorbando lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces quedé que 7 veces la tangente de 20 es X. Uso la calcu. ¿Y cuánto dicen que vale? $2.54, me dio. 2.54. Gracias. 2,54. Eso vale. Si eso dice, eso vale. ¿Qué acabo de encontrar? Porque todo muy bonito. Me acelero. Voy en carrera. Ya ubiqué al triángulo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué encontré? La mitad de un lado. Excelente.
encontré la mitad de un lado. Eso significa que si yo quiero averiguar el lado, que sí quiero porque lo ocupo, ¿qué debo hacer? Multiplicarlo por 2. Excelente. Entonces, de esa manera ya obtengo el, ¿qué? 508. Ya obtengo la medida del lado. 509. 09, ok. Perfecto, gracias. Seguro que había un numerillo al final. Ay, ya me espera borrar. Aquí había un numerillo al final. A mí me dio 508. Sí, si usan el 2,54 exacto, les da 0,8 y si multiplican todos los decimales por 2, les da 0,9. Irrelevante, no se preocupen. Yo lo voy a revisar, así que no hay ningún inconveniente. 0,8, 0,9, bienísimo. Voy al perímetro. El perímetro ahora sí, ya puedo usar la fórmula. Perímetro es n, que vale 9, por L, que acabo de asegurarme que es 5,09. ¿Cuánto dicen ustedes que da el perímetro? 45,86. Ok, 86 si usamos todos los decimales. 80, Sí, es sí. 0,9. Es que yo nada más lo sigo y lo sigo ahí en Sí, el cálculo, de hecho es lo entonces. mejor, ¿verdad? Generalmente es lo mejor porque así uno no pierde el redondeo. Pero ya que lo fui cortando, pues ni modo, lo voy a cerrar ahí. Pero sí, esa es la mejor forma. Profesor, que yo puse 0,8 me da 45,72. No hay problema, pónganlo sin miedo. No importa. Ok, ¿qué acabo de hacer? Encontrar lo primero que me pidieron. El perímetro. Bien. Ahora voy a ir a buscar el área. Área por fórmula es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Y cuando reviso, oh vaya, qué sorpresa. Acabo de encontrar el perímetro. Ya me habían dado apotema. Aquí lo que hay que hacer es cambiar valores. No tengo que hacer más cálculos. Qué cosa más linda. No tengo que ir a buscar el apotema. Ya los datos están ahí esperándome. Lo meto a la calcu y la dejo que ella se encargue. Cualquiera que tenga el dato. Profe, ¿usted me puede, 160. Me quedé perdido. No sé si me lo dijeron. 160 era. 160,33. Excelente. Perfecto. Y siempre me acuerdo que va al cuadrado. Como aquí me hablaron de centímetros, uso la misma medida, pero al cuadrado. Ok, ¿y qué hicimos? ¿Qué hicimos? El mismo procedimiento. En los 3 ejercicios hicimos el mismo procedimiento. ¿Teníamos el mismo dato? No. Y aún así hicimos lo mismo. Fuimos al triángulo, buscamos lo que faltaba, hubo que devolverse o no a completar algo. O sea, de alguna manera se puede decir que en realidad el procedimiento es muy general y que yo puedo llegar con las mismas estrategias para conseguir lo que necesito. Ven, entonces no estamos mal. No estamos mal. Ok. No sé. Un poco duro eso, profe. Sí, no es tampoco como tan fácil, pero vean que conforme vamos haciendo más ejercicios, de alguna manera podría decirse que lo vamos asimilando más fácilmente. Por aquí había más preguntas, vamos a buscar. Sí hay que hacer cosillas diferentes a solo lo que estamos haciendo, pero ya tenemos una buena parte ganada o adelantada del trabajo que nos van a pedir. Vamos a ir rápidamente a alguna preguntilla que tenga que ver con las fórmulas. ¿Dónde estaban las fórmulas? Ya me perdí. Era ya. Ajá. Con las fórmulas en general. Porque también esto sale, ¿verdad? Muchas veces salen marque con X, muchas veces salen en algún tipo de desarrollillo, ahí en completo, lo que sea. Entonces les preguntaré, ahorita vamos a las fórmulas para que las puedan resolver. No sé, ¿cuántas diagonales se pueden trazar? Ok. Ahí. En un heptágono.
Una pregunta súper fácil. Entonces, ¿a dónde voy? A las fórmulas. Número de diagonales desde cualquier polígono. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Cuando me dice número de diagonales de un vértice, solo uso lo que está en paréntesis. Pero cuando es en general de un polígono, la uso completa. Ya lo habíamos hecho, creo, una parecida. Entonces, ¿cuántas diagonales se pueden calcular de un heptágono? Entonces copio la fórmula. ¿Qué podría yo responder? 14. Se pueden 14, ¿ok? ¿Alguien que esté en contra de ese número? ¿Cómo le hago? Cambio la n por el valor o número de lados. Un heptágono tiene 7 lados. Muy bien. Y en efecto da 14. ¿Ok? ¿Está bonito? Está bonito. ¿Qué pasa si ahora les pregunto o les digo que el ángulo central de un polígono es, no sé, 45 grados? ¿Cuánto mide un ángulo interior? Lo mismo. También mide 45. Ok, vamos a ver aquí una salvedad. El ángulo central mide lo mismo que el ángulo exterior, no interior. Siempre mide lo mismo. Entonces, si ya me dieron el central, yo puedo decir que el exterior vale 45. Genial. Pero en este caso la pregunta es por el ángulo interior. Entonces no me sirve ese reporte teórico. ¿Cómo le llego a eso? Le resto y lo Ah, multiplico por 7. ok. Vamos a pensar entonces, a ver. ¿Cuál es la fórmula del ángulo central? 360 dividido entre los lados. Ok. Y yo ya sé cuánto vale el ángulo central. Entonces yo igualo la fórmula al número que tengo. Ok. Bueno, entonces voy a despejar n. ¿Se acuerdan que cuando tenía la n aquí abajo lo que hacía era como un intercambio? Ya lo hicimos hace un ratito en otro ejercicio. Entonces el 360 dividido entre 45 me da n. ¿Cuánto es 360 entre 45? 8. 8. 8, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama esa figura? Octágono. Es un Octágono. 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 Muy bien. Exactamente. Ok. Pero esa es la pregunta. No. Pregunta. No. ¿Cuánto mide un ángulo in- ¿Cuánto mide un Interior. ángulo interno? Interno o interior, muy bien. Tengo que ir a la fórmula para ver el ángulo interior, ¿cierto? Entonces dice, bueno, acá le pusieron el ángulo, cada ángulo, ¿verdad? Pues cada ángulo interior o interno, como quieran llamarlo. Entonces el ángulo interno, el que mide 180 por n menos 2 entre n. Esa es la fórmula. Entonces la fórmula del ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. ¿Qué hago entonces para averiguar la medida del ángulo interno? N sería la cantidad de lados. 180 o
por 8 menos 2. Muy bien. Dividido entre 8. Exacto. Vean que las veces que salga n, yo cambio por la n por el mismo número. Y al final termina siendo ¿cuánto? 179,75. ¿En serio? ¿Seguros, seguros, seguros? Perdón, es que multipliqué. 135. 135. Ah, ok. Ya decía yo. Excelente, eso es, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chiquillos. Eso mismo. Eso es justo lo que tenemos que ir haciendo. Muy bien. Me gusta, me gusta. Me gusta que estemos más o menos atentos. Sí, los ejercicios traen de todo un poco. O sea, ahí no podemos confiarnos, ¿verdad? Va a venir de todo un poco. Y, ¿dónde fue que estaban los? Ah, no, todavía nos queda una pizca de clase, pero también nos queda algún concepto que ver. Y es básicamente el uso de la palabra inscrito y circunscrito. Ok, muy bien, vamos a ver. Cuando tengo figuras inscritas o circunscritas, básicamente lo que voy a hacer es agregarle un círculo a la figura que tenga. Por lo general, el dibujo me lo van a dar. Ok, vamos a ver. Cuando yo tengo una figura, por ejemplo, un hexágono, el hexágono está inscrito, ¿verdad? El hexágono está inscrito en la circunferencia. El hexágono es el que está dentro. Si el hexágono está circunscrito, el hexágono está afuera. ¿Okay? El in de dentro en inglés es el que vamos a usar. Ok. Entonces nosotros vamos a tener figuras, ¿verdad? Donde tendremos que medir, pero ¿dónde están los ejemplos? ¿Por qué me fui? Donde tendremos que medir algunos datos. Bueno, este creo que nos puede servir. Okay. Dice que este hexágono está circunscrito. Muy bien. La figura tiene, ¿verdad? Al hexágono circunscrito. ¿Por qué puedo decir que el hexágono está circunscrito? Porque el hexágono no es el que está dentro. ¿De acuerdo? Si el hexágono fuera inscrito, tendría que pasar por dentro del círculo. ¿Ven lo que les dije del in? Ok. Entonces, en este caso, el hexágono está circunscrito, quiere decir que el hexágono está por fuera. Ok. En esa figura hay un círculo dentro del hexágono. Los datos que a mí me den, yo los voy a mezclar. ¿Los voy a mezclar en qué sentido? Bueno, el radio del círculo es exactamente lo mismo que ¿qué? ¿Qué es esto en el hexágono? El apotema. Exactamente. Es lo mismo que un apotema. Ok, entonces básicamente los datos se me van a ir mezclando un poquitín. Cuando me den información del círculo, yo voy a ver cómo esa información la paso al hexágono. Y de ahí trabajo. Y muy probablemente me pidan lo mismo que me piden los demás ejercicios. Entonces voy a seguir haciendo lo mismo. Puedo usar el triángulo que aquí estamos usando. Claro, no leímos la pregunta, pero ven que aquí estamos dando el mismo triángulo. Solo que lo hicieron para el lado izquierdo en vez de para el derecho, que es donde lo hemos venido haciendo nosotros. El lado dividido entre 2, el radio, el apotema y el ángulo partido a la mitad. El ángulo central. Entonces, el tener una figura inscrita o circunscrita, lo único que va a variar es básicamente la relación, ¿verdad? Del círculo o de los datos del círculo con nuestras figuras. ¿Qué pasa si el dibujo hubiera sido al revés? ¿Qué pasa si el hexágono es el que está, si el hexágono está inscrito? Si el hexágono está por dentro del círculo, que aquí está bastante feo dibujado. 3, 4. Bueno, ustedes piensan que sí. Ahí está el hexágono. Y en vez de tener un círculo adentro, más bien el círculo va por fuera. ¿Ok?
Entonces eso es casi un dibujo así, ¿verdad? Casi un... ¿Qué va a pasar con el radio del círculo? Bueno, en este punto. Ese punto que está ahí es un ejemplo del radio del círculo. Pero ¿hacia dónde va el radio del círculo? Hacia cada vértice del hexágono. ¿Y qué representa esa distancia del hexágono? Del centro a un vértice. Es también el radio. Entonces lo que está ocurriendo es que el radio del círculo es exactamente el radio de la figura. En este caso el hexágono. Ok, ven lo que pasa. Entonces, dependiendo del círculo, si está por dentro o si está por fuera, el radio vale una cosa o vale otra. Las dos figuras tienen radio. Eso es importante ¿verdad? Que lo denotemos, que nos demos cuenta. El hexágono tiene un radio y el círculo tiene otro. Si el hexágono está por dentro, es el mismo radio. Pero si el hexágono está por fuera, el radio del círculo más bien se iguala con el apotema. Ese dato ojalá lo lograran memorizar, y si no lo logran memorizar, ojalá lo lograran sacar a partir del dibujo. Creo que con eso realmente algunas preguntillas ahí que se complican simplemente salen de ahí. Ok. Bueno, no sé. Profe, Ajá. cuando cuando el círculo está por dentro, lo único que cambia es el radio con apotema. El radio es igual a apotema, sí. Okay. Ok. Bueno, está bien. Creo que está todo bien. Vamos a ver. Híjole, estamos cerca del cierre. Está rudo sacarnos estos en este momento. Estos son largos también. No vamos a resolver uno de estos porque se nos va a complicar mucho en este preciso instante. Bueno, de aquí en adelante vamos a también a tener que analizar a los polígonos que son irregulares. Los polígonos que hemos estudiado hoy todos tienen la misma medida en los lados, pero ya vimos en los dibujos que no siempre quedan, ¿verdad? Quedan igual. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a tirar rayas a lo que caiga y abro y cierro y para arriba y para abajo y para abajo. Yo tengo una figura como esa, por ejemplo, ¿y cuántos lados tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es un decágono. Claro, este decágono no se parece en nada al decágono que tiene 10 lados, que viene por acá y que casi es un círculo, ¿verdad? Ahí no se parece. No sé ni cuánto le hice, seguro me faltaron. Pero no se parece. ¿Ok? Porque este es un decágono regular y este es un decágono irregular, donde los lados no tienen necesariamente que ser iguales y se nota que no son iguales, tanto en su orientación como en su tamaño. Entonces no son iguales. ¿Cómo hacemos para calcular cosas con respecto a esas figuras? Okay, por ejemplo, ¿cómo calculo el perímetro? Antes el perímetro aquí era lindísimo. Yo nada más contaba cuántos lados tenía, averiguaba cuánto valía cada lado y vámonos. Pero acá necesito saber forzosamente cada lado por separado y sumar esos 10 lados, sumar esos 10 datos. Entonces el polígono irregular va a empezar a generar cosillas nuevas. ¿Qué va a generar? Bueno, va a generar más que fórmulas, formas de resolver. Vamos a tener en ocasiones que dividir a la figura, vamos a tener en ocasiones que trazar triángulos y buscar por medio de hipotenusas algunos lados que desconozcamos.
Entonces, para el polígono irregular va a ser de suma importancia recordar Pitágoras. Ese sí es Pitágoras puro. Y tener mente abierta para poder hacer figuras diferentes y encontrar valores. Así que por ahí va el asunto, ¿verdad? Por ahí mismo va el asunto. Bueno, viendo la hora en la que estamos, no les voy a agobiar en este momento con un tema nuevo porque prácticamente no habría espacio, no habría tiempo. Entonces, Ya estamos procesando el otro.